En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Aquí va otro programa sobre anécdotas vaticanas. De forma recurrente os traemos esta temática porque, además de porque nos gusta a José y a mí, sabemos que también os resulta entretenido escuchar las curiosidades más bizarras de la historia de los papas. Buenas, José. Hola, Antonio. A lo largo de la historia, y no en pocas ocasiones, el liderazgo de la Iglesia Católica se volvía una cuestión polémica. A veces los procesos que se llevaban a cabo para la elección del sumo pontífice eran confusos o disparatados. Situaciones que aprovechaba alguno de los aspirantes para ser reconocido como papa o para intentar usurpar las funciones y poderes que le corresponden, sin contar con legitimidad alguna. Incluso se dieron situaciones como las del Papa León VIII y el Papa Benedicto V, en las que no se sabía cuál era el legítimo y cuál era el que tenía que pasar a la lista de los antipapas. La verdad es que la definición de antipapa es más compleja de lo que parece, sobre todo si ponemos el foco en las extrañas situaciones individuales que llevaron a cada uno de estos antipapas a ser considerados como tal. Yo he leído que es imposible crear una lista absolutamente definitiva de antipapas. No sería de extrañar, José. A veces no se lo ponían fácil a los responsables de escribir los anuarios pontificios. Seré curioso, a ver, ¿qué es eso de los anuarios pontificios? Me suena que en alguna ocasión has aludido a ello o lo habré soñado por culpa de la barrila que me estás dando cuando me empiezas a hablar de los papas. ¿Te doy la barrila en sueños? ¿Eso quieres decir? Quillo, déjame. Lo que quiero es que me digas qué son los anuarios pontificios. En 1912 se decidió nombrar como anuario pontificio a unos textos de registro históricos que se publicaban obviamente con periodicidad anual. ¿Para qué? Pues para llevar cierto rigor histórico con los listados de los papas legítimos, así como una actualización de todo aquello que tenga que ver con las actividades institucionales. Ajá, digamos que es la principal referencia histórica para saber qué papas fueron legítimos y cuáles fueron antipapas. Sí, en gran modo sí. Por ejemplo, en uno de estos anuarios se anotó, junto al nombre del Papa León VIII, lo siguiente: en este momento, al igual que en el siglo XI, nos enfrentamos a decisiones en las que la conciliación de los criterios históricos con los de la teología y el derecho canónico dificulta determinar claramente qué facción detentaba la legitimidad cuya continuidad garantizaba la sucesión legal ininterrumpida de los sucesores de San Pedro. La ambigüedad resultante en algunos casos ha llevado a considerar prudente abstenerse de asignar números sucesivos en la lista de los papas. Dicho lo cual, se acepta que hubo al menos 37 antipapas entre los años 217 y 1439. Pues a ver, vamos a meternos ya en harina. ¿Qué pasó con ese Papa León VIII? El siglo X fue bastante movidito con los procesos en los que se elegían a los papas. Sobre esto ya hablamos un poco en el programa que titulamos No sabemos papam y le dedicaré otro programa. Ajá, cómo no. León VIII fue protagonista de este siglo porque fue impuesto por Otón I, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Recuerdo del programa Non habemus papam que a este emperador le gustaba designar a dedo a los santos pontífices. Pues ese mismo vio como su favorito, León VIII, fue depuesto por Benedicto V, que sí contó con la legitimidad que otorga un proceso de elección. Por este motivo, muchos consideran a León VIII como antipapa. Al emperador Otón I no le gustaba que le hicieran esas cosas. Para nada. Por eso obligó a Benedicto V a dejar el papado para volver a colocar a León VIII. Pero al parecer Benedicto V se mostró a favor de volver a ceder el papado al favorito de Otón I, lo que le valió para tener la legitimidad. Y por todo este lío se hizo la anotación mencionada en uno de los anuarios pontificios sobre León VIII. Repito esta parte de aquella anotación. Nos enfrentamos a decisiones en las que la conciliación de los criterios históricos con los de la teología y el derecho canónico dificulta determinar claramente qué facción detentaba la legitimidad cuya continuidad garantiza la sucesión legal ininterrumpida de los sucesores de San Pedro. ¿Y quién tiene el honor de ser reconocido como el primer antipapa? Aunque no suele figurar en el listado de antipapas, a finales del siglo II y comienzos del siglo III hubo un tal Natalio que ejercía cierto liderazgo en sectores de la comunidad cristiana. Pero al parecer ese liderazgo se lo debía a la influencia de teólogos que habían sido excomulgados por Víctor I, uno de los papas legítimos de aquellos años. Se viene venganza. Correcto. Cuando muere el papa, los teólogos excomulgados convencen al sacerdote Natalio para liderar una escisión nueva. Pero al pobre Natalio le empezaron a llover las críticas y, muy arrepentido, se postró a los pies del legítimo sucesor de Víctor I, el papa Ceferino, para que lo perdonase.
y se le concedía el perdón. Bueno, ahora dime quién fue el primer antipapa que sí suele figurar en la lista de antipapas. Hipólito, del primer tercio del siglo III, decidió apartarse de la Iglesia para liderar su propia congregación porque no le gustaba lo que había por entonces. Es curioso que una de las cosas que no le gustaba al antipapa Hipólito era, según él, la debilidad de la disciplina eclesiástica porque permitía que personas previamente excluidas, por ofensas graves, regresaran a la Iglesia. ¿Y por qué dices que es curioso? A ver. Porque al final él mismo fue una de esas personas a las que se les permitió volver a la Iglesia, a pesar de las graves ofensas que cometió. A Dios rogando y con el mazo dando. Ahora te voy a preguntar por el último antipapa de la lista. El último antipapa reconocido como tal fue Amadeo de Saboya, ni más ni menos. ¿Qué me quieres emparanoiar? ¿Amadeo de Saboya? ¿El que fuera rey de España en el siglo XIX? Pues claro que no seas ridículo. Que en la historia de Saboya hubo unos cuantos Amadeos. Me estoy refiriendo a Amadeo VIII de Saboya, que quiso pasar a la historia como el Papa Félix V a mediados del siglo XV, y no le salió bien. Parece que a los Amadeos de Saboya no les sale bien eso de reinar, ¿eh? El pecado de este Amadeo fue unirse a un sector que decidió apartarse del llamado Concilio de Florencia. Este concilio, que pretendía reformas importantes en el seno de la Iglesia Católica, no cumplió con las expectativas de unidad que defendía. Quieto ahí, no me digas más. Se produjo un cisma y este Amadeo se alineó con los malos que lo eligieron papa a pesar de que ya había uno legítimo. ¿Para qué ahondar más en detalles? Madre mía. Así fue. Eligió como nombre papal el que ya hemos dicho, Félix V, en 1439. Tanto para él como para quienes lo eligieron, la decisión formaba parte del concilio ecuménico y estas decisiones tenían más autoridad que el papa legítimo. Esta cuestión de autoridad se resolvió en el Concilio Vaticano I, en el que se afirmó definitivamente la plenitud de la autoridad del pontífice romano sobre cualquier otra ocurrencia. ¿Y no hay más antipapas desde el siglo XV? Al menos en lo reconocido por los anuarios pontificios, no. Con Félix V se cierra el listado de antipapas. Queda más o menos claro que los antipapas surgieron en momentos en los que no había ni definición ni consenso con el criterio de autoridad que debía tener el papa. Sí, pero no era el único motivo. A lo que acabas de decir se le reconoce como discordancia doctrinal. Es decir, no estoy de acuerdo con las decisiones del papa legítimo y monto mi chiringuito. Y si me siguen unos cuantos ingenuos que mantienen el chiringuito, pues... ¿Y cuáles son los otros motivos por los que aparecieron los antipapas? Otro de los motivos era la intromisión de emperadores y monarcas en los procesos de elección papal. Hemos comentado el caso del emperador Otón I, al que no le temblaba la mano a la hora de destituir o arrestar a pontífices legítimos. En la lista de antipapas que han pasado a la historia, porque fueron depuestos a dedo, por el capricho de un rey o de un emperador, tenemos a Clemente III, a Celestino II, a Silvestre IV, a Nicolás V... por decirte alguno de ellos. Voy a ser pesado. ¿Algún motivo más para que un papa fuese al final un antipapa? En algunos momentos de la historia, la Iglesia tenía facciones enfrentadas que se veían con legitimidad para convocar cónclaves. Cada facción terminaba eligiendo a su favorito y Roma se veía con más de un papa. Aquí el tema está en que los cónclaves los convocaban sectores de la Iglesia que tenían legitimidad para ello. Fue una situación que se repitió en muchas ocasiones, José. Entre los años 896 y 904 se eligieron múltiples papas y antipapas. Todo estalló en un momento en el que la sociedad romana estuvo muy polarizada por culpa de la facción que eligió al Papa León V y la facción que eligió al Papa Cristóbal en el año 903. Y en casos como este, ¿cómo se decidía quién era el Papa legítimo? Quienes elaboraron los anuarios pontificios encontraron defectos de forma en la elección del Papa Cristóbal, por lo que acabó pasando a la lista de antipapas. No obstante, hay quienes defienden su legitimidad. Incluso el Papa León IX mencionó la labor del Papa Cristóbal. Pero lo dicho, desde la primera mitad del siglo XX ya no se le considera un papa legítimo. Vale. Entonces, la pelea por la legitimidad la ganó históricamente León V frente a Cristóbal porque este último no fue elegido debidamente. Pero yo me refería a esa época. ¿Cómo resolvieron el conflicto León V y Cristóbal? Pues eligiendo a otro papa, José. Claro. A uno que tenía un buen respaldo militar. ¿A otro más? ¿No tenían suficiente con 2 papas? A este lo eligieron para que resolviese el conflicto. Y vaya si lo hizo. Se cuenta que mandó a estrangular a León V y a Cristóbal. Vamos, un líder de la diplomacia. ¿Cómo se llamaba este papa? Sergio III, un papa legítimo. El abuso que estamos haciendo de las palabras legítimo y legitimidad en este programa ya roza lo delictivo. Pues espérate, porque al parecer el legítimo papa Sergio III tuvo un hijo ilegítimo que acabó siendo el papa legítimo Juan XI. Estos datos, tan disparatados como reales, son los que nos suelen servir como aviso para ir terminando el programa. No desesperes, hombre. No todas las ocasiones en las que hubo 2 papas terminaron de la misma manera.
Quédate con que al final se resolvía dejando para el lado bueno de la historia a los papas considerados legítimos y para el lado malo a quienes rivalizaron con ellos. De esta suerte fueron los antipapas Anastasio III, Bonifacio VII, Gregorio VI, Pascual III... Y es que confeccionar la lista de papas y de antipapas tuvo su miga. Y la sigue teniendo, José. A principios del siglo XXI, en el Anuario Pontificio del 2001, se revisaron casi 200 biografías de los papas, desde Pedro hasta Juan Pablo II. Los expertos reconocieron la dificultad para confirmar con certeza el orden y las fechas exactas de los primeros pontificados. Y debido a esto, el Anuario Pontificio ya no asigna números de sucesión a cada papa. ¿Para qué complicarse? ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué volvernos locos? Sabia decisión, no complicarse. Porque con tantos nombres y tantos números lo normal es acabar como los cablecillos de los auriculares, retorcidos y anudados. Es que discernir entre papas y pontificados en periodos históricos convulsos, pues ya ves. Por ejemplo, Benedicto IX tuvo un pontificado interrumpido por el papado de Silvestre III. Luego lo recuperó, pero renunció más tarde y fue sucedido por Gregorio VI. Y cuando muere el papa Clemente II, lo eligen papa otra vez. Menuda ración de papas. Deja algo para el próximo programa que dediquemos a las anécdotas vaticanas. Porque entre antipapas, papas criminales, papa padre, papa hijo y los pontificados por etapas como el que acabas de decir, vaya si da para acordarse de todos tus podcasts. Yo voy a procurar descansar de estos temas durante un tiempo. Eso suena bien. Eso significa que durante ese tiempo no me vas a dar la chapa con estos temas en nuestras próximas kermés. Pero sí, en tus próximos sueños. Misericordia. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.